¿Cómo están, amigos de Mataderos TV? Bueno, hoy estamos acá en este paraíso del futbolero llamado Entretiempo, acá en la calle Salta, en el barrio de Constitución, casi llegando a Monserrat. Estamos acá con su artífice, que es periodista, profesor de periodismo, historiador de fútbol, llamado Esteban Beckerman, a quien agradecemos que nos haya recibido. Bueno, Esteban, ¿todo bien? Todo bien, bueno, un gusto que puedas estar acá, como ya estuviste otras veces, exacto, muy gentilmente, filmando algún evento que hicimos acá, porque justamente este lugar, digamos, más allá de ser una librería, un lugar donde la gente puede venir a comprar, o canjear o vender inclusive algún libro, alguna revista antigua, algún póster, alguna foto, es un espacio de encuentro, es un espacio cultural donde hacemos justamente presentaciones de libros, charlas, talleres, muestras, y entonces la idea es justamente mostrar eso, ¿no? Y vos me has ayudado ya en oportunidades anteriores como para que se vea un poco justamente cómo es posible generar, digamos, esa movida cultural que un poco pretende concentrar este espacio, más allá de que me encantaría que hubiera otros lugares así, ¿no? Hoy por hoy realmente es el único lugar de estas características, no solamente en Buenos Aires, sino en la Argentina, y no sé si en el mundo hay otro lugar así dedicado específicamente a lo que es la historia del fútbol, porque sí conozco librerías o tiendas, digamos, no especializadas en fútbol, pero no un lugar que sea como un espacio cultural, ¿no? Un espacio donde, más allá, como te decía, de venir a comprar algo, a canjear material o a vender, la gente pueda venir simplemente a charlar, a consultar información, a ver de qué manera la podemos ayudar, como para generar algún contenido, algún evento, lo que sea, todo lo que tenga que ver con la historia del fútbol, acá es bienvenido y estamos justamente en condiciones de ayudar a quienes quieran generar algo en relación con estos temas, como para que lo puedan hacer bien, ¿no? Como para que lo puedan hacer como hoy justamente es posible, gracias en gran parte a la tecnología, pero también a la posibilidad de contar con un lugar así, ¿no? Gente, ustedes lo escucharon, no solamente un lugar donde se pueda comprar cosas, es un lugar para hablar, para debatir, para empaparse de esto que amamos todos, es el fútbol, ¿no? Esto es un paraíso en la literatura futbolística y me gustaría que lo conozcan para que no solamente se quede con lo que uno puede decir, ¿no? Vamos a hablar mucho de Entretiempo, que este año cumple 10 años, estamos ya casi cerquita al 10º aniversario, en los próximos días, pero empezamos a hablar un poquito de vos. ¿Vos naciste en qué barrio? Yo nací en Caballito, barrio donde sigo viviendo en la actualidad, aunque ya pasé por 4 domicilios diferentes dentro del barrio. Y bueno, sí, me crié ahí, un poco en el límite entre Caballito y Villa Crespo, ¿no? Bien, bien. ¿La escuela secundaria, el primario, dónde fuiste? La primaria la hice en el Andrés Ferreira, ahí en Caballito, aunque es del lado de Villa Crespo en realidad. Y después la secundaria estuve 3 años en el Bartolomé Mitre primero, y cuarto y quinto los hice en el Mariano Moreno, porque como se podía cursar ahí la especialización en letras, y yo ya tenía muy en claro que lo mío era eso, me cambié de colegio justamente como para poder tener esa especialización, ¿no? ¿Cómo se componía la familia? Mi familia se componía de mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Hoy en día solamente quedamos mi hermano y yo, y bueno, la verdad que un gran sostén, ¿no? En su momento, más allá de que yo también en su momento tuve que hacerme cargo de algunas cosas. Claro, bueno, está bien. Che, ¿cómo es que surge la vocación periodística? Mirá, yo iba justamente al colegio Bartolomé Mitre, en tercer año de la secundaria, estaba cursando ahí cuando tenía un compañero que iba a un taller de periodismo que dictaba Alejandro Margulis, un gran periodista, y bueno, cuando me enteré de que este compañero estaba yendo a ese taller, dije, te acompaño, fui a ver qué onda, como se dice, y la verdad que me atrapó, ¿no? Me atrapó y ahí ya supe que lo mío era esto, ¿no? Claramente. ¿Y dónde te recibiste? Me recibí después en el Círculo de Periodistas Deportivos, ¿no? En la escuela
famosa del Círculo de Periodistas Deportivos, donde desde 1997 doy clases, ¿no?, de historia del fútbol. Y bueno, cursé ahí entre los años 90 y 92, hice toda la carrera, digamos, y me recibí como técnico superior en periodismo. ¿Qué recordás de aquella época de estudiante ahí de periodismo? Sí, épocas muy distintas a las actuales, ¿no? Porque en aquella época, para entrar en la escuela del Círculo tenías que rendir 3 exámenes de ingreso distintos: uno de lógica, uno de conocimientos generales del deporte y uno de redacción, que era eliminatorio. Y bueno, entramos bien igual, así que la verdad que muy linda experiencia. Con el tiempo fue adquiriendo una categoría más alta en lo académico. En la época nuestra, que somos del promoción 79, tenías que avanzar de ingresos, pero únicamente sobre historia del deporte. Mira. Te preguntaban de mí, te preguntaban Mina, de Vicenzo, tipo de cosas, viste, a saber todo punto por punto. Por acá, con vos era un poquito más amplio. Sí, realmente sobre 300 y pico de aspirantes, me acuerdo que entramos menos de 40. Mirá, y bueno, sí, era realmente difícil, ¿no? Varios filtros. Bien. Bueno, los primeros trabajos, ¿cómo fue la cosa? Y bueno, ya estando en la secundaria, gracias a ese taller que hacía con Alejandro Margulis, pude escribir algo en una revista, un periódico barrial de Villa Crespo. También al poco tiempo ingresé en la revista Solo Fútbol, la vieja y querida Solo Fútbol, para la que cubría partidos en principio de ascenso, ¿no?, los fines de semana. Después también llegué a cubrir primera, ¿no? Trabajé también en la Super Fútbol, que era la revista mensual que hacía la misma editorial. Y bueno, estando en el Círculo, al mismo tiempo ya trabajaba. O sea, era el único de mi curso, digamos, que ya mientras estudiaba ya estaba trabajando de esto, ¿no? Y bueno, después fue crecer, ¿no? Y estar en un montón de medios más. Bien. ¿Vos saliste de la escuela secundaria, fuiste a Círculo o pasaste por letras antes? No, directamente al Círculo. Sí, porque justamente, como ya estaba cubriendo partidos para la Solo Fútbol, en uno de esos partidos, me acuerdo, en cancha de La Ferrere, conocí a un periodista que estaba terminando de cursar la carrera en el Círculo, y como tenía que ir justamente en la semana él al Círculo, le pregunté si lo podía acompañar, como para empezar a averiguar un poquito cómo hacer para entrar. Y bueno, fuimos los dos, gentilmente él se ofreció como para pasar por mi casa a buscarme y que lo acompañara, y bueno, fuimos los dos, y me acuerdo algo imborrable, es que ese primer día que pisé el Círculo, como yo ya estaba trabajando como periodista, fui a preguntar los requisitos para hacerme socio, ¿no? Y ahí mismo me ofrecieron, y acepté por supuesto, una entrada para ir a ver el preestreno de la película Fútbol Argentino en un cine de la calle Lavalle. Y fui esa noche misma, a ver, porque les sobraban entradas, evidentemente. Fui esa noche y estuve ahí en el preestreno de esa película con todos periodistas consagrados, muy cerca mío, ¿no? O sea, me acuerdo, estaba Reinaldo Martínez, el Chavo Fuchs, todos ahí al lado mío. Yo era un pibe que recién iba a empezar a cursar la carrera de periodista deportivo. Qué bárbaro. Qué lindo. Che, ¿y cuándo empezaste a enseñar en el Círculo? En el Círculo empecé a trabajar como docente en 1997. Yo había presentado ya una, digamos, propuesta, ¿no?, como para que hubiera una materia dedicada específicamente a historia del fútbol, que hasta entonces no la había, porque existía una materia llamada fútbol, en la que se veían más que nada contenidos relativos a técnica, táctica y estrategia, ¿no? Y entonces, en el año 94, muy de caradura, armé un programita, lo presenté, me lo guardaron en un cajón y yo dije, bueno, va a morir ahí, nunca más voy a saber nada de esto. Pero 3 años después, en el 97, el rector de esa época, Juan Carlos Renis, a quien le estoy muy agradecido, confió en mí como para que, aprovechando una reforma que se hizo del plan de estudios, pudiera empezar un poco a modo de prueba piloto. Me aclaró eso, ¿no? Iba a ser una prueba, pero bueno, parece que anduvo bien la prueba, porque desde hace ya muchos años, ¿no? Ya perdí la cuenta, ¿no? Desde el año 97 hasta hoy, ya faltan 2 años para que cumpla 30 como docente del cine.
Che, qué lindo toda esta historia, ¿eh? Vos tenés tres pasiones, o sea, el fútbol, el periodismo y la historia. Claro, sí. De hecho, en algún momento yo de chico decía que iba a ser escritor, ¿no? Esto del fútbol un poco como que había quedado latente en mi vida, y escribía en general sobre cualquier cosa que se me ocurriera, ¿no? No abordaba tanto temas futbolísticos, pero a partir del Mundial 86, cuando Argentina logra el título en México, me vuelve con toda la locura por el fútbol. Y entonces empecé a conjugar un poco las dos pasiones, ¿no? La que tengo por la escritura y también la del fútbol, ¿no? Y de la historia del fútbol, porque ya en ese mismo momento también empecé a investigar mucho sobre el pasado de los clubes, ¿no? ¿Te gusta de eso de la historia que voy a ver con el fútbol, de países así? Sí, bueno, trato justamente de poder contextualizar bien, digamos, ¿no? Todo lo que investigo. Creo que es imposible entender la historia del fútbol sin justamente saber o incorporar algunas nociones mínimas que tienen que ver con la historia del país y del mundo en general. Sí. Así que eso creo que es justamente una asignatura pendiente que tenemos los periodistas y quienes estamos en este ámbito de la historia del fútbol, porque muchas veces se ha contado recortada, ¿no? La historia del fútbol o del deporte en general, y la verdad es que si uno la cuenta así, desprovista de todo contexto, no se puede entender bien, no se puede explicar bien tampoco, digamos, ¿no? O sea, hay claramente una relación muy grande y muy fuerte entre lo que pasa en el país a nivel político, social y económico y lo que ocurre en el fútbol, que se puede ver ya desde los orígenes mismos del fútbol argentino y de los clubes, ¿no? Sí. En cuanto al método, ¿te enganchás en algún tipo de escuela particular, historia, por ejemplo, revisionismo, ese tipo de cosas, o no? ¿O sos más llevante, digamos? Mirá, yo lo que creo es que la historia del fútbol hay que reversionarla, más que hacer revisionismo. El revisionismo, por supuesto, también es importante, pero no nos podemos quedar en el revisionismo y mucho menos en el revisionismo que tiene que ver simplemente con los títulos, las estrellitas, ¿no? Esas cuentas que hacen algunos como si fuera lo único que importa, ¿no? Sí. En realidad todo lo que tiene que ver con la historia del fútbol, de los clubes y sobre todo con los orígenes del fútbol argentino y de los clubes más importantes y en general todos, ¿no? Los que compiten en el fútbol oficial, es algo que lo tenemos que revisionar o rever e investigarlo bien, porque prácticamente nunca se investigó a fondo, ¿no? Como hoy en día sí es posible hacerlo, para reversionarlo, es decir, producir nuevos contenidos, ya sean libros, notas, trabajos monográficos o tipo tesinas, ¿no? Y documentales, ¿no? También mucho material o contenido audiovisual, que es lo que hoy en día más se consume, ¿no? Como para llegar a un público masivo, siempre hay que ir por ese lado del video, ¿no? Sí. Viste que hay una polémica últimamente entre los que dicen, bueno, solamente el profesionalismo, solamente la o todo junto, y lo que viene, una cosa por un lado y otra cosa por otro. ¿Vos cómo te callas de tipo de cosas? Cualquiera que sea investigador o historiador de estos temas sabe muy bien que es imposible recortar justamente la historia del fútbol o verla a partir del profesionalismo o de 1931 si se la quiere comprender en serio y si se la quiere explicar correctamente, ¿no? Porque todo lo que pasa hoy en día y lo que pasó desde 1931 en adelante empieza mucho antes, ¿no? La década del 20 prácticamente es la más importante en ese sentido, porque es la época en la que empiezan a pasar un montón de fenómenos nuevos, ¿no? En la historia del fútbol argentino, y en la que el fútbol argentino ya, si bien teóricamente era amateur, en realidad ya era un fútbol claramente profesional, pero encubierto, ¿no? O sea, se practicaba un amateurismo marrón o un profesionalismo encubierto, y por eso es una estupidez hacer ese recorte en 1931, como si a partir de ese año, por arte de magia, de repente los jugadores hubieran pasado a cobrar algo que hasta entonces no cobraban, ¿no? O sea, no fue así como muchos piensan, que en 1931 de repente cambió todo y pasó a ser de manera muy distinta como venía siendo. No, para nada. Está bien. Igual no está mal meter todos los juntos, pero también, por separado también, está bueno eso.
digamos. Sí, en realidad se pueden hacer muchas separaciones, o sea, es muy posible, digamos, también separar dentro de lo que es la era amateur distintas eras, porque tenés la época del alumni, que es la que abarca, digamos, la primera década del siglo XX, después tenés la época del Racing heptacampeón, ¿no? Que ya es una época caracterizada por una fuerte presencia de criollos, ¿no? Ya sea entre los jugadores como en los participantes, o los clubes que participaban de los campeonatos oficiales. O sea, cada momento histórico tiene sus características propias y no son, digamos, momentos que se puedan por ahí delimitar de una manera muy exacta, pero tampoco esos límites tienen que ver con profesionalismo o no profesionalismo, ¿no? Tienen que ver con otras cuestiones que realmente son las que marcaron un antes y un después. La implantación del profesionalismo por sí sola no implicó ningún cambio importante en la historia del fútbol argentino. Ahora, en 1931 pasó algo más que sí fue muy importante y que cambió mucho el orden en que estaban situados los clubes, que fue el tercer cisma, es decir, el golpe institucional que dieron los grandes, creando una liga para la que tuvieron que irse primero de la asociación y llamar e invitar a dedo a otros 12 clubes, ¿no? O sea, los 6 grandes de la época, entre los que estaba Huracán, invitaron a dedo a otros 12 clubes para que se sumaran a su liga y de esa manera dejar completamente aislados a los clubes más humildes, ¿no? Sí, bueno, también hubieron unos cambios a nivel reglamento, ¿no? Eso también juega, ¿no? Sí, pero la verdad es que esos cambios se dieron más que nada hasta justamente la década del 30, ¿no? O sea, los cambios importantes y buenos que hubo en el reglamento se dieron más que nada en esas 3 primeras décadas del siglo XX y después volvió a haber un cambio importante con lo que pasó después del Mundial 90, ¿no? Que para agilizar un poquito el trámite se dispuso que el arquero no podía tocar la pelota con la mano cuando le daban el pase para atrás, pero ya fue la última modificación buena que se hizo al reglamento. Después vino esto del VAR. Esto del VAR ya es algo que atenta contra la posibilidad de que el fútbol sea un fenómeno tan atractivo y que despierte, digamos, la pasión, ¿no? que ha generado hasta ahora. Y desde el punto de vista de la justicia, ¿lo ves bien o lo ves mal? Lo que pasa es que, a ver, la justicia en realidad siempre va a estar supeditada a lo que el ojo del ser humano vea o quiera ver, ¿no? Entonces, siempre, en la medida en que no sean máquinas las que determinen lo que ocurre, va a estar todo viciado de cierta parcialidad y va a ser siempre algo muy subjetivo. Puede contribuir, digamos, a una mayor justicia el VAR. No lo está haciendo, particularmente en muchos casos, porque claramente se está usando más como herramienta para repartir premios y castigos y para favorecer a unos y perjudicar a otros que para aplicar justicia, ¿no? Siempre el hombre abusando de este tipo de Sí, cosas, ¿no? realmente, digamos, por la forma en que se está implementando, también es algo pernicioso para el fútbol. De hecho, la palabra última la tiene el referee siempre. No, en realidad justamente lo que estamos viendo hoy en día es que al referee muchas veces se lo condiciona bastante. Digo, la debería tener, digo. La debería tener, porque para eso es árbitro. La palabra árbitro significa alguien que somete determinada cuestión a su arbitrio, a su juicio. Entonces el referee, estando cerca de una jugada, tiene que poder ser quien determine qué es lo que pasó en esa acción, sin necesidad de que nadie le sople a la orejita, tenés que cobrar tal cosa porque para nosotros pasó esto otro, Claro. ¿no? O sea, para eso es árbitro. Está bien. Dentro de los fenómenos que nombraste, me parece que el Mundial del 30 fue fundamental también, ¿no? El Mundial del 30 sirvió para que, digamos, el fútbol se popularice más a nivel mundial y para dejar ya consagrado un poquito la supremacía del fútbol rioplatense sobre el europeo, ¿no? Que es algo que, dicho hoy, puede llamar un poco a sorpresa, porque actualmente, bueno, ya vimos lo que pasó en el Mundial de Clubes, ¿no? Los europeos están bastante por encima de los sudamericanos, pero gracias fundamentalmente a los jugadores de acá que se llevan, ¿no? A nivel de clubes, no de Claro. selección. No, bueno, a nivel de selección, en realidad, digamos, por suerte, ¿no? Ahora Argentina ha podido remontar bastante la cuesta.
y en ese sentido estamos bastante mejor que hasta hace unos años. Bueno, hablamos de Esteban, hablamos de fútbol y de ahí pasamos ahí, ahora sí, a entretiempo, esta gran criatura de Esteban, que está con 10 años. Bueno, vamos un poco, creo que podemos ofrecer a la gente. Empecemos, somos de Mataderos TV. A la gente de Mataderos, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, recién estábamos hablando, por ejemplo, de 1931. Sí, ahí está. Que es un año que para Chicago es funesto en el sentido de que Chicago ya había ganado el derecho a jugar en primera división. Y de repente, de pasar a hacerlo con Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Vélez mismo, ¿no? Y ahora fue una final contra Huracán. No, bueno, eso en el año 25, Sí. ¿no? 26, por el campeonato del 25. Sí. Pero digo, Chicago en el 31 tendría que haber jugado contra los grandes y termina jugando ese campeonato en el que quedan los clubes más humildes porque los grandes no lo invitan a sumarse a la liga. Entonces, todo ese tipo de cuestiones históricas, acá nosotros obviamente las tenemos muy claras y las podemos documentar, ¿no? O sea, tenemos realmente toda la bibliografía del caso, tenemos mucho material en digital, ¿no? O sea, colecciones completas de revistas deportivas como El Gráfico, Goles y demás, que sirven justamente como para hablar con fundamentos, ¿no? Y para poder argumentar seriamente, digamos, lo que pasó en esos años, ¿no? Contando un poquito la verdad de la milanesa, ¿no? Es decir, dando a conocer la versión que la prensa deportiva de la época dio en su momento, que es, yo creo, la fuente más importante, porque una cosa es que alguien diga, y esto lo sé porque me lo contó mi abuelito, claro. Y otra cosa es decir, no, esto salió publicado en tal diario o en tal revista, ¿no? Para eso estamos nosotros. Ya saben, tiene que venir gente, ¿eh? Bueno, empezamos por Boca, a la Boca, ¿qué nos ofrecen? A los de Boca, bueno, tenemos para ofrecerle un montón de cosas. Tenemos una caja ahí con material histórico especial para coleccionistas, tenemos revistas partidarias del club antiguas, y ahora, por ejemplo, en lo que hace a libros, tenemos el último que acaba de salir con relación a Boca, que es uno muy lindo sobre la gira que hizo Boca en 1925, que tiene que ver con aquella final de la que estábamos hablando recién, entre Huracán y Nueva Chicago, que es para mí la más escandalosa de la historia del fútbol argentino. Es increíble cómo lo robaron a Nueva Chicago en esa final. Locura. Los primos de River, ¿qué pasa? ¿Qué tenés? También, digamos, revistas partidarias muy buenas, ¿no? Como la revista River, que era una revista señera en su género, que empezó a salir ya en el año 1944, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, pósters, y lo que estamos también haciendo mucho ahora son reproducciones de figuritas y de tarjetones, que tenemos un montón, digamos, de décadas como la del 40, el 50, el 60, para que, bueno, el hincha de River y de cualquier otro club venga y nos pida justamente las páginas de los álbumes relativas a su club, ¿no? Y nosotros se las podamos dar impresas, que quedan muy lindas, quedan como para un marco. Ahí estamos saludando a un amigo. Te viene hincha San Lorenzo, ¿qué tenés para mí? Y bueno, también, mira, más allá de lo que sería lo que tengo de todos los clubes, para el hincha de San Lorenzo en particular, yo recomiendo mucho el libro de oro del San Lorenzo, que es un libro al que yo ayudé personalmente, ¿no? A que saliera, porque su autor es amigo mío, ¿no? Y lo pude conectar en su momento con Alberto Fontevecchia, el creador de la editorial Perfil, que publicó en su momento, allá por la década del 50, la revista El Ciclón. Y bueno, entonces le tocamos un poquito el corazón, como para que Perfil sacara ese libro, pese a que Perfil ya no estaba publicando libros y mucho menos de fútbol. Buenísimo. Hablamos de Adolfo Forrest, ¿no? ¿O no? No. Libro, el libro de oro, lo escribió Leandro D'Ambrosio. Que es un libro que es el primero que salió en la Argentina con la síntesis de todos los partidos que jugó un club del fútbol argentino en la historia, incluyendo amistosos. Mirá. O sea, están también todos los partidos no oficiales que se jugaron con cierta formalidad. Después de él ya salieron otros libros así, como unos 3 tomos de River, que los hizo gente muy amiga también, ¿no? Marcelo Baffa, que lamentablemente falleció, junto con Marcelo Petroni y Gastón Milone. Y bueno, han salido otras publicaciones similares, pero este fue el primero. ¿Y de Adolfo Forrest qué tenés? De Adolfo Forrest tenemos el libro del bicampeón del 72, tenemos el libro de los grandes Farro con Tony Martino del 46-47, ¿no?
que hicieron esa famosa gira por España y Portugal, ¿no? Y bueno, ahí en ese libro llamado La magia del fútbol, Adolfo cuenta y documenta muy bien esa gira, así como todo el campeonato de 1946, que ganó ese San Lorenzo haciendo 90 goles en 30 partidos. Exacto. Che, y el último libro de Colo Romero lo tenés. Sí, también, claro, sí, el amigo Romero nos ha dejado ejemplares de su libro Yo, el Colo Romero, en el que cuenta su vida, ¿no? Sus historias de cancha como uno de los referentes de la barra de San Lorenzo, de la hinchada, ¿no? A él no le gusta justamente que lo llamen barra, sino que prefiere considerarse un hincha caracterizado de San Lorenzo, y es verdad, porque es un tipo que nunca se ha beneficiado, digamos, de esa condición de referente de San Lorenzo, o nunca ha intentado llevarse dinero, ¿no? Gracias a eso, sino que todo lo que hizo para el club lo hizo por el club, realmente. La gente de Avellaneda, ¿qué le ofreces? Bueno, para la gente de Avellaneda también hay un montón de libros, ¿no? Y ahora tenemos el libro que acaba de salir con relatos, poemas, mejor dicho, racinguistas, que escribió Horacio Markovich. Pero más allá de eso, como te decía, muchas fotos, pósters, digamos, material en general, revistas partidarias también muy buenas. La revista Los Diablos Rojos de Avellaneda era excelente, ¿no? Independiente, por supuesto. Sí. Vélez Huracán. También, bueno, de Vélez tengo un libro que escribí yo, el Diccionario Velezano, y de Huracán, lo último que acaba de salir, muy bueno también, es el libro de Alejandro Lomuto sobre el Huracán campeón del 73, un librazo que contextualiza muy bien justamente esa historia de aquel equipo que brilló de la mano de César Luis Menotti, ¿no? Te vienen de Rosario, che, algo de Newell. Sí, también, hay para todos, acá hay para todos, y bueno, tenemos muy lindos libros del Central, con cuentos escritos por hinchas canallas, y también, bueno, para la gente de Newell's, un montón de fotos que están disponibles, por supuesto, para hacer reimpresiones y que se las lleven en tamaño póster, inclusive, ¿no? Bien, ¿lo de La Plata? Bueno, la gente de Estudiantes últimamente nos está haciendo muchos pedidos, y la gente de Gimnasia también. Están muy obsesionados con este tema de las figuritas, sobre todo, ¿no? O sea, me han hecho pedidos tanto hinchas de Estudiantes como de Gimnasia de todas las colecciones de figuritas que salieron y que tenemos nosotros para sacar impresiones de esos clubes. También el libro Help, un lobo suelto, de Daniel Krupa, ha llegado recientemente acá al local, que es un libro de Grupo Editorial Sur. Y bueno, bueno, vamos para Santa Fe ahora. Santa Fe, bueno, Colón, Unión. Sí, hace poquito justamente me entró un libro sobre los recuerdos de un hincha de Colón que hablaba mucho con su abuelo, de aquel Colón de los años 20, 30 y 40, y se llama así justamente el libro, El Colón de mi abuelo, ¿no? Y tenemos también Orgullo Tatengue, el libro que documenta el ascenso de Unión en aquellas finales famosas contra Colón del año 89. Sí, terrible. Bueno, y para Córdoba, che, ¿qué onda? También, a ver, algo en particular que se me ocurra, la verdad que no recuerdo, pero hay ediciones especiales dedicadas a los equipos de Talleres y Belgrano campeones, hay fotos, hay pósters, bueno, en definitiva, también libros sobre la historia de la Liga Cordobesa tenemos, bueno, mucho material que en algunos casos por ahí no está a la venta, pero que sirve como para documentarse y poder consultarlo acá, ¿no? Sí. Un poquito para el norte, ya un poco redondeando toda la entrevista. El último campeón, Platense, la gente de Saavedra, Chacarita y Tigre. Está bien. Sí, son toda gente amiga, tenemos amigos de esos clubes que nos han ya saqueado, podríamos decir. Se han llevado prácticamente todo lo que es, pero algo siempre queda. Y bueno, si me voy más para el norte, pero ya lo que es para las provincias del norte, tenemos el libro El Clásico Tucumano, ¿no? Mirá. Todos los partidos que jugaron en la historia San Martín y Atlético. Es un librazo a todo color, una maravilla realmente. Que bueno, yo les recomiendo mucho, no solamente a quienes sean hinchas de esos clubes, sino a cualquiera que quiera tener un buen libro en relación con la historia de un clásico como es. Perfecto. Terminamos con el sur.
Quilmes, Lanús, Banfield, Los Andes, Temple y todo el sur. Bueno, y también hay pósters, hay libros, en algunos casos también, ¿no? Hay un libro sobre la vida de Nicolás Russo, el presidente de Lanús, sí, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos también, por supuesto, en nuestra biblioteca prácticamente todos los libros que salieron sobre la historia de esos clubes, ¿no? De los Andes también, como para que, si bien ya te digo, en algunos casos esos libros no se pueden comprar porque son los únicos que quedan, o no tenemos otra edición para vender, se puedan por lo menos consultar y se pueda aprovechar el contenido, ¿no? De lo que... Bien. Disculpen si nos quedamos con muchos equipos sin nombrar, pero es un tema de tiempo y la verdad que todos son el fútbol, son todos el fútbol, así que están todos... Déjame decirte también, hay mucho de fútbol uruguayo. Ahí está, mirá, mucho de fútbol uruguayo. Obvio. Y bueno, tenemos también algo de Brasil, de Chile, de los mundiales en general, o sea, fútbol internacional lo tenemos muy bien. Un deporte nada, ¿no? Y no tratamos, porque ya con el fútbol es tanto lo que hay por hacer y por mostrar y por profundizar, ¿no? Que realmente queremos centrarnos en eso. Gente, una entrevista muy jugosa, sustanciosa. Nos encantó estar acá en este tiempo como siempre con Esteban, que nos dio un poco la reseña de su vida, de su vocación y de lo que tiene para hacer a todos ustedes. Espero que vengan todos, de todo el país, de toda Latinoamérica, porque esto es algo único, que no se da en otro lugar, ni en Latinoamérica ni en todo el mundo. Así que los esperamos a todos, esperamos si los quiere estar el día sábado, aunque sea media hora, una horita para estar en la fiesta que se va a hacer sobre los 10 años de este ámbito deportivo, literario. Y bueno, Esteban, muy agradecido por estar aquí. Gracias a vos, hasta el sábado y hasta cualquier momento, siempre vas a ser muy bienvenido acá y aprovecho para agradecerte nuevamente por, digamos, la difusión que nos das y por estar cada vez que organizamos alguna. Un gusto. ¡Viva fútbol, gente!